Hola, muy buen día. Vamos a dar inicio a esta cápsula número 3 y vamos a estar ya abordando la unidad número 2 de esta asignatura, ¿sí? Durante esta unidad 2 vamos a estar conociendo el método divide y vencerás para la ordenación y selección de nuestra información, ¿sí? Entonces, como primer elemento dentro del tema de la unidad 2 es la recursividad. ¿Qué es la recursividad? ¿Sí? La recursividad es uno de esos conceptos que al principio parecen muy abstractos, pero que una vez que nosotros los comprendemos se vuelven una herramienta sumamente poderosa, ¿sí? En esencia, una función recursiva es aquella que se llama a sí misma para resolver un problema. Pero lo importante no es solo que se llame a sí misma, ¿sí? Sino que lo haga reduciendo cada vez más el tamaño del problema. El truco de esto está en dividir una tarea grande en subproblemas más pequeños y manejables, ¿sí? Por eso es que tenemos entonces este método de dividir y vencerás. Dividimos el problema en problemas más pequeños y le damos solución uno por uno hasta resolver todo, ¿sí? Y si resolvemos todos los pequeños problemas, pues estaremos resolviendo el problema mayor o el principal problema, ¿sí? La recursividad necesita siempre dos elementos clave. Un caso base, que en este caso es la condición que detiene el proceso y evita que la función se llame infinitamente, y un paso recursivo, que es donde la función se invoca a sí misma para avanzar hacia ese caso base, ¿sí? Sin un caso base, la recursión colapsaría, creando en este caso un ciclo infinito que terminaría en un error de desbordamiento de pila, ¿sí? Cada llamada recursiva se registra en este call stack, ¿sí? En este caso es un stack de llamadas, una estructura de memoria que guarda el estado de cada ejecución pendiente a medida que la función avanza recursivamente, ¿sí? Se crean nuevos marcos en este stack y cuando el caso base se cumple, entonces empiezan a resolverse de vuelta y en orden inverso, ¿sí? Como si se deshiciera una torre construida bloque por bloque. Aunque la recursividad pueda parecer compleja, en muchos casos nos va a permitir a nosotros expresar ideas de manera más elegante que con ciclos tradicionales. Es algo sumamente importante. Vamos a tener también un factorial recursivo y el caso base, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de código donde el ejemplo clásico para entender recursión es el cálculo del factorial y el factorial del número n, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a definirlo como el producto de todos los números desde uno hasta n matemáticamente y lo vamos a escribir así como lo podemos observar en el ejemplo. Esto ya contiene recursividad en su definición. Un factorial se apoya en el factorial anterior. En Python, este comportamiento se traduce directamente y de manera muy natural. Y el código es este que podemos observar nosotros aquí. Aquí podemos ver qué ocurre si llamamos al factorial 4 o la función no puede devolver nada inmediatamente porque 4 no es el caso base, ¿sí? Entonces regresa 4 por factorial 3 y ahora se evalúa el factorial y posteriormente devuelve 3 por factorial 2, ¿sí? Lo importante de esto es el proceso, ¿sí? En este caso, la recursión permite expresar un comportamiento natural sin ciclos explícitos. Cada llamada deja pendiente una multiplicación en este stack de llamadas y cuando se llega al caso base, bueno, todas las multiplicaciones se resuelven en un orden inverso. ¿Sí? Muy bien, aquí ya tenemos entonces el verdadero paradigma divide y vencerás. Este se basa en una idea aparentemente sencilla cuando un problema es demasiado grande, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es partirlo entonces en piezas más pequeñas y resolver cada pieza para posteriormente unirlas, ¿sí? El merge sort es el ejemplo clásico de esta estrategia aplicada a la ordenación, ¿sí? Este proceso se divide entonces en tres fases muy importantes y también muy claras, ¿sí? La primera fase es el dividir, ¿sí? La lista se parte en dos mitades y cada mitad se vuelve a dividir, luego a dividir otra vez y así hasta que lleguemos a las listas de un solo elemento. Entonces, una lista de un elemento ya está ordenada y así es como es el caso base.
¿sí? Luego tenemos el vencer o conquistar y es donde las sublistas pequeñas son intrínsecamente ordenadas y no necesitan ningún procesamiento adicional. Y posteriormente tenemos el combinar, que este es el corazón del algoritmo. Aquí ya tenemos dos sublistas ordenadas que se fusionan en una nueva lista también ordenada. Se compara entonces el primer elemento de cada sublista y se va tomando el más pequeño hasta que no quede ninguno, ¿sí? El poder de todo esto está en su fase de división, ya que se genera un árbol recursivo de profundidad logarítmica, ¿sí? Mientras que cada nivel requiere combinar elementos cuyo total es n, ¿sí? Esta combinación entre profundidad de logarítmica n y trabajo n da como resultado una complejidad donde tenemos entonces O de la notación Big O, n logaritmo n, ¿sí? Garantizada, sin importar si la lista ya está casi ordenada. Por eso es uno de los algoritmos más estables y predecibles y también más utilizados en contextos donde la consistencia debe ser prioritaria. Tenemos el quicksort u ordenación rápida en español, que en este caso se utiliza también con el enfoque divide y vencerás, pero con una estrategia ligeramente diferente. En lugar de dividir siempre por la mitad, divide a partir de un pivote. El proceso entonces sería de la siguiente manera. En primer lugar, se elige un pivote, ¿sí? Que puede ser el primer elemento, el último, uno al azar o incluso uno calculado mediante heurísticas, ¿sí? El paso número dos es reorganizar los elementos de manera que todos los pivotes menores queden a su izquierda y todos los mayores queden a su derecha. A esto se le va a llamar la partición, ¿sí? Posteriormente, en el paso número 3 se llama recursivamente al quicksort sobre las dos particiones resultantes. Y entonces, como último paso, no es necesario un paso explícito de combinación porque la partición ya coloca cada elemento en su lugar relativo, ¿sí? Lo más interesante de este método es que si la partición divide la lista en partes más o menos equitativas, el desempeño sigue siendo excelente, ¿sí? Pero si la elección del pivote es mala y siempre divide la lista de forma muy desequilibrada, entonces puede decaer en su rendimiento. Tenemos también el Quick Select, donde vamos a encontrar el enésimo elemento sin ordenar todo. El Quick Select en este caso es el algoritmo hermano del Quicksort, ¿sí? Ya que comparte el concepto de partición, pero con un enfoque más directo. En este caso es encontrar el késimo elemento más pequeño sin necesidad de ordenar toda la lista. Su lógica entonces es la siguiente. En primer lugar, se elige un pivote también y se particiona la lista también como en Quicksort, ¿sí? Como segundo paso, después de la partición, el pivote queda exactamente en la posición donde estaría si toda la lista estuviera ordenada, ¿sí? Tercer paso, si esa posición coincide con K, entonces hemos encontrado el elemento sin recorrer más, ¿sí? Cuarto paso, si K es menor, entonces el elemento está en la sublista izquierda. Y como quinto paso, si K es mayor, entonces va a estar en la sublista derecha, ¿sí? La importancia es que Quick Select solo continúa la recursión por un lado del arreglo, no por ambos, ¿sí? Gracias a esto, su complejidad es entonces ON. Esto lo convierte en una solución muy eficiente cuando solo necesitamos un elemento específico, como puede ser una mediana, un percentil o un dato estadístico importante. Tenemos también análisis de algoritmo divide y vencerás, ¿sí? Aquí ya tenemos en este caso, cuando analizamos este algoritmo, volvemos a combinar los conceptos que ya vimos, profundidad del árbol recursivo, ¿sí? El trabajo requerido en cada nivel, aquí ya tenemos el mersor, el quicksort, ¿sí? En qué momento lo vamos a utilizar y qué ocurre si suceden ciertos elementos, ¿sí? Aquí ustedes van a poder visualizar de mejor manera en esta presentación temas que nosotros en este momento ya hemos platicado, ¿sí? Y como parte de la conclusión es que la recursión sumada al paradigma de divide y vencerás nos va a abrir las puertas a soluciones elegantes y extraordinariamente más eficientes, ¿sí? No solo estamos dividiendo problemas grandes en partes más manejables,
sino que estamos aprovechando la estructura del problema para resolverlo más rápido que si lo abordáramos de manera secuencial, ¿sí? Estos tipos de métodos que acabamos de conocer son pilares de la computación moderna, ya que si se usan constantemente, ¿sí? Pueden también en este caso ayudarnos a tener mejores herramientas en las bases de datos, en los motores de búsqueda, en sistemas operativos, y los vamos a poder entender bien para poder prepararnos y enfrentarnos a problemas más complejos, en este caso donde necesitemos una mayor escala o una mayor eficiencia, ¿sí? Y eso sería todo por la cápsula de hoy. Nos estaríamos viendo en la próxima de esta semana 1. Hasta luego.